lo resaltó sobre la importancia de contar con esta nueva ley orgánica de telecomunicaciones. Por supuesto que a través de contar ya con una constitución del año 2008, es importante actualizar varios cuerpos normativos. Interviene la asambleísta Liliana Guzmán, representante de la provincia de Azuay por Alianza País. Característica de ser un sector estratégico, a través de ello necesitamos, por lo tanto, actualizar esta ley orgánica de telecomunicaciones. Asimismo, se requiere armonizar con las distintas leyes que ya se ha aprobado aquí en esta misma Asamblea Nacional, como es el COTAD, como es el COIP. Entonces necesitamos esta nueva ley orgánica. Ya lo han dicho también algunos compañeros, la ley vigente desde el año 1992 no es más que una ley que responde a una lógica privatizadora. En cambio, este proyecto que hoy estamos debatiendo es un proyecto que le da una visión social y de acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Establece además un régimen completo de protección y defensa de los usuarios. Y como lo decía anteriormente, este proyecto de ley tiene que reconocer lo que dice el artículo 313 de la Constitución, que es un servicio público y es un derecho que se reserva el Estado. Por ahí algún asambleísta decía que es un sacrilegio decir que es un derecho. Solo hay que leer el artículo 313 de la Constitución nomás. Y ahí claramente dice que es un derecho que se reserva el Estado. Y los beneficios, por supuesto, que constan y que están detallados en la ley son muy amplios. Y por el tiempo que nos había pedido, señora presidenta, solamente quisiera mencionar algunos de mayor relevancia. Beneficios como que mejora las condiciones del mercado, impulsa el desarrollo social, económico y productivo, fortalece el régimen de protección al usuario, fomenta el servicio universal, garantiza el derecho a los usuarios al secreto e inviolabilidad de las telecomunicaciones. Y claro, dentro de todos los beneficios que nos traerá consigo esta nueva ley orgánica de telecomunicaciones, y ahora que estamos en este primer debate, es oportuno que presentemos todas las observaciones y los aportes que dentro de nuestra condición de legisladores y dentro de nuestras facultades los podamos hacer. Este es el momento oportuno de hacerlo. Por lo tanto, tampoco se puede condenar que ya quizá estamos haciendo una ley dirigida únicamente para un sector. Y en base a esa facultad que como asambleísta lo tengo, sí quisiera a los compañeros miembros de la comisión y al compañero ponente plantear algunas sugerencias que ojalá puedan ser tomadas en consideración. El artículo 23 del proyecto de ley, que tiene relación con las obligaciones de los abonados, clientes y usuarios, en su numeral 8, dice, como una de las obligaciones, no realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista que no hayan sido previamente aceptadas por el destinatario. Me parece adecuado que esta pueda ser una obligación que debamos tener los abonados, clientes y usuarios, pero también sugiero que en el artículo 24 se le incluya también como una obligación que deba tener los prestadores de servicios de telecomunicaciones. ¿Quién de nosotros, quién de los ecuatorianos no hemos sufrido las infinidad de llamadas telefónicas de las mismas operadoras a ofrecernos servicios, a ofrecernos ofertas, a ofrecernos el oro y el moro, como dicen los antiguos? Entonces, si se está planteando en el proyecto de ley que sea una obligación de los abonados, clientes y usuarios de no realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa comercial sin la previa autorización, pues yo sí solicito que esa también sea una obligación de las operadoras de no chantajear, de no molestar día y noche al pueblo ecuatoriano con sus llamadas de promociones y de cámbiate de operadora que yo te doy mejor minuto, que yo te doy esta promoción. Ojalá pueda ser considerada esa observación. Y ya creo que están llamando, señora presidenta. Yo sí quisiera también, en ese mismo sentido, y al artículo 6, que ya ha sido mencionada por varios compañeros legisladores, y el que tiene que ver con las competencias.
Particularmente el inciso segundo del artículo 6 del proyecto de ley. Si bien es cierto, el gobierno central constitucionalmente tiene la facultad exclusiva sobre el sector estratégico y considerado como tal las telecomunicaciones, asimismo, la misma Constitución, el artículo 315, y además, mediante sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del 5 de enero del 2012, faculta que esto se pueda también delegar a otros sectores. Y en el inciso segundo del proyecto de ley, el artículo 6 ya da esa facultad diciendo que la posibilidad de delegar la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones a empresas de economía mixta, en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria. Asimismo, que se puede delegar a la iniciativa privada y a los de la economía popular y solidaria. Solicitar como sugerencia al compañero presidente y a la comisión que se incluya también que se pueda delegar esta potestad constitucional a las empresas públicas, pues si estamos permitiendo que se delegue a empresas mixtas, donde tenga el Estado un mayor paquete accionario, y que también se delegue a una empresa privada y a los de la economía popular y solidaria, ¿por qué no delegar a las empresas públicas? Pues sí lo hace el artículo 14 del mismo proyecto de ley, en la cual, dentro de las formas de gestión, sí delega la facultad a las empresas públicas. Pero lamentablemente, en el artículo 50 se vuelve a omitir la posibilidad de otorgar concesiones para el uso y explotación de frecuencias y de espectro radioeléctrico a las empresas públicas. Se deja abierta esa posibilidad para las empresas privadas, para las de economía popular y solidaria, para la empresa privada, pero no se da esa posibilidad a las empresas públicas. En ese sentido, como bien cuando se leía el informe por parte de la compañera y señora secretaria de la Asamblea Nacional, se decía que existe una preocupación particularmente por los asambleístas de la SUAY, y no en un sentido regionalista y no en un sentido de defender ningún negocio. En el Azuay y en la ciudad de Cuenca, en su capital, existe una empresa pública municipal llamada Etapa, que brinda los servicios de agua potable, alcantarillado y telecomunicaciones, con un enfoque social, con una visión no privatizadora, sino de llegar en una atención desde estos sectores. Es por ello que nosotros pedimos, y personalmente pido a la comisión, que en los artículos que he mencionado se incluya la facultad de que las empresas públicas puedan, así como también estamos delegando a las empresas privadas esa posibilidad, que las empresas públicas también puedan seguir, aquellas como Etapa en este caso, seguir prestando un servicio público de calidad, de calidez, de eficacia, y que ha sido reconocida a nivel del Cantón Cuenca, a nivel del país y también de manera internacional. Para concluir, señora presidenta, hacer brevemente referencia a lo que ya varios legisladores han mencionado respecto al artículo 34. Coincido con algunos colegas que se debería mejorar el título del artículo. Yo creo que si estamos hablando del sector estratégico, en el sector estratégico existe pago de regalías. Y es así como lo deberíamos enfocar, no tenemos por qué darnos la vuelta. Si son regalías, pues se debe aplicar lo que establece el artículo 408 de la Constitución, y que particularmente se ha tomado en consideración para otros sectores eléctricos, como para el petróleo, como para el sector minero y para el sector estratégico de las telecomunicaciones. Yo sugiero, y lo presentaré también por escrito, que la tabla que se plantea en el artículo 34 sea apegado a lo que establece el artículo 408 de la Constitución, particularmente en el inciso segundo, que me voy a permitir hacer referencia. Al ser los recursos naturales propiedad del Estado, así como la biodiversidad y el espectro radioeléctrico, el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no sea inferior a los de la empresa
que los explota. Pues las telecomunicaciones es un sector estratégico y por lo tanto debe aplicarse el artículo 408, por supuesto, tomando en consideración lo que dice el artículo 304 literal B al que se mencionaba aquí en la Asamblea. Así, de esa manera, no podemos decir que estamos dirigiendo el pago ni a un sector ni nada, que hay que evitar los monopolios, los oligopolios, por supuesto, pero el que más beneficio tiene no puede ser ese beneficio mayor al que tenga el Estado. Por lo tanto, tiene que pagar. Pero el que menos tiene, más allá del porcentaje, si es 60, si es 28, si es 30, pues también tiene que pagar. Presentaré las observaciones por escrita, compañera presidenta. Gracias.